Hola mis chicos de séptimo de básica, ¿cómo les va? Bienvenidos a este año lectivo diferente pero muy concreto y muy educativo igual. ¿Ok? Soy el tío Roberto, van a ver conmigo dos materias este año, que son lengua, literatura y valores. En este momento vamos a hacer un pequeño repaso de lengua y literatura. Vamos a topar un tema que ustedes ya conocen, el cual lo he traído a colación acá. Vamos a revisar el tema de las historietas, chicos. ¿Ok? En este momento tenemos en nuestra diapositiva, tenemos a Garfield. ¿Quién no conoce a Garfield? A ese gato que a todos nos ha sacado sonrisas. En este momento estamos viendo un extracto de esta historieta. Ojo, si alguna palabra no entienden, van al diccionario, la buscan y sienten la parte comprensiva de la oración. ¿Ok? Siempre cuando ustedes no capten algo de primera instancia, busquen siempre un diccionario. Cuando alguna palabra no sea conocida para ustedes, chicos, busquen un diccionario. Es la mejor forma de aprender. Ven el diccionario, ven el concepto y entienden de qué se trata el texto. En estos momentos, este ejemplo, donde vamos a ver viñetas, vamos a ver algunas cosas. Vamos a ver el concepto de algunas cosas dentro de esta historieta, donde en la primera cápsula están el perrito y el gato. En la segunda está el humano, el perro y el gato. Y en todas está igualito. Siempre llevándonos de la mano con un solo diálogo. ¿Sí se dan cuenta? Con el diálogo, ¿ok? Vamos a revisar cada parte de esta diapositiva. Vamos a ver qué es una historieta. La historieta es una forma de expresión artística y un medio de comunicación. Una forma de expresión artística y un medio de comunicación. Consiste en una serie de dibujos suelen ir enmarcados con viñetas. ¿Qué son las viñetas? Ya vamos a ver más adelante. La historieta es una forma de expresión que se remonta en formas pictóricas. ¡Wow! ¿Qué dijimos en este momento? No sé. Ok. En la parte baja les he puesto formas pictóricas. Tal vez no conocemos el concepto de esto, pero aquí se los pongo yo. ¿Qué significa pictóricas? Que es adecuado para ser representado en pintura. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que la historieta es una forma de expresión que se remonta en formas pictóricas. Es decir, la historieta es una forma de expresión que puede ser representado en pintura o en gráficos, miren, como estas. ¿Ok? ¿Ya vamos entendiendo? Sí, de esa manera. Cuando tú no entiendas algo, cuando tú no comprendas algo, busca un diccionario. En mi época había un librito. Yo buscaba la palabra, buscaba el concepto. Hoy ustedes lo buscan en la propia computadora. Buscan el diccionario aquí mismo. ¿Okay? Para que vayan entendiendo cómo son las cosas. ¿Qué significa expresión artística? Lo vimos en la parte alta, ¿se acuerdan? La historieta es una forma de expresión artística, una forma de expresarte. Es una forma de expresar tus ideas. ¿Qué significa expresión artística? Es el medio de comunicación que usa el artista combinando colores, texturas, formas, sombras, etc. Tú eres un artista en casa. Tú eres un artista que trata de expresar todo lo que piensa de acuerdo con muchas cosas. En este caso, vuelvo y repito, es un medio de comunicación. La expresión artística es un medio de comunicación. Que tú lo puedes tomar combinando colores, combinando texturas, formas, sombras, etcétera, formando un montón de cosas, como en la diapositiva. Siempre volvemos a esta diapositiva que tú la vas a observar para entender la parte conceptual. Este es el concepto. Sigamos. ¿Cuáles son los elementos de una historieta? Los elementos de una historieta son las viñetas, las ilustraciones, los globos de texto, los iconos y signos propios. ¿Qué son las viñetas? Los recuadros en los que tiene lugar la acción de la historia y que sirven para separarla del resto de contenido de la página. Recordamos, aquí están los recuadros, estos son las viñetas, ¿ok? Las ilustraciones son los dibujos que transmiten al lector lo que ocurre, los dibujos. Estos dibujos son las ilustraciones, que es lo que nos transmite a nosotros. Nosotros estamos leyendo y observamos el dibujo, ¿cierto?
Los globos de texto no siempre aparecen en las historietas, pero sirven para englobar los diálogos de los personajes. Estos diálogos son los globos de texto, ¿ok? Y los iconos y signos propios. Los cómics emplean una simbología propia que constituye un lenguaje para representar movimientos y emociones. Simbologías propias, ¿ok? La forma como están las letras, ¿sí se dan cuenta? Simbologías propias. La forma como están las letras acá, ¿ok? Perfecto. ¿Estamos claros? Digamos, ¿cómo se elabora una historieta? Los pasos son simples pero metódicos. Se elabora de 3 maneras. La primera, la conceptualización. ¿Ok? Lo que yo les decía a ustedes. El concepto. Entendemos el concepto, entendemos todo. La conceptualización dice, el primer paso, como siempre, es sentarse a pensar qué queremos contar y cómo lo hacemos. ¿Qué queremos contar? ¿Cuál es la idea? Ah, ya, voy a contar sobre Garfield. O voy a contar, vamos a poner otro ejemplo en casa, ¿ya? Voy a contar sobre mi mascota. ¿Cómo es la vida de mi mascota? Y hago una historieta de mi mascota durante todo el día. ¿Qué tipo de historia queremos contar? ¿Con qué tipo de dibujos queremos contarla? ¿Cuáles y cómo serán los protagonistas? ¿Cuál es el guión? El guión es esa parte, esa lectura, ¿no? Esa lectura. El guión es esto, estas letras. Estas letras que ustedes ven acá, ¿ok? Correcto. Ese es el guión. De todo se deben hacer bocetos, o sea, borradores. Los bocetos son los borradores. Y practicar hasta dominar cada personaje. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? ¿Ok? Esa es la parte de la conceptualización. La creación. Una vez que sepamos qué hacer, es decir, una vez que sepamos la conceptualización, podemos empezar por poner los nombres. Es decir, organizar las viñetas en la hoja según el estilo de nuestra narrativa, que puede ser una novela o un cuento. La viñeta es una narrativa más convencional, incluirá más de una viñeta por hoja. Lo ideal sería colocar en cada viñeta la ilustración de lo que deseamos, es decir, contar lo que ocurre. ¿Se acuerdan cuáles eran las viñetas? Y aquí vamos contando lo que ocurre. ¿Sí ven? Y llevamos de la mano todo lo que queremos hacer en nuestra narrativa. Perfecto. La última parte es la revisión. Conceptualización, creación y la revisión. Revisión. Una vez contada la historia, debemos añadir los detalles mínimos, como los signos que esclarecen la situación, el texto, etc. Es el momento de revisar que las acciones son lógicas, que no haga falta ninguna aclaración para seguir el hilo narrativo y podemos añadir texturas y otros aspectos decorativos. Volvemos a nuestra diapositiva de Garfield. ¿Qué nos dice? Es el momento de revisar que las acciones sean lógicas. ¿Qué implica la revisión? Leer, revisar. Voy a volver a leer. Dice, aquí nos dice, ya volví de hamburguesas Binky. Me traje un Brinky grande para mí. Odi, tú tienes la caja oficial, Crunch Crunch. Y tú tienes la de siempre allá. Oye, olvidaron mi pote de salsa, tarta de neo. ¿Se dan cuenta de que todo tiene un sentido, chicos? Para eso hacemos la revisión, que es la última parte. ¿Ok? Para entender un poco más este tema y la historieta, de las viñetas y todo lo concerniente al tema, vamos a revisar la historieta de Garfield, tiras cómicas Garfield 1 en YouTube, tira cómica creada por Jim Davis. Chicos, y al final ustedes van a ir copiando este resumen, que es el resumen de lo que hemos visto. La historieta es una forma de expresión artística, un medio de comunicación. ¿Qué significa expresión artística? El medio de comunicación que usa el artista. Vemos las viñetas, vemos los iconos y signos propios. Esto es netamente para ir repasando poco a poco toda la conceptualización que tenemos. Muchachos, que tengan un excelente día. Gracias por la atención. Cualquier cosa, estoy para